Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué oportunidad más preciosa nos presenta el Señor hoy para volvernos a encontrar. En esta serie que estamos trabajando como iglesia local, le hemos titulado La Iglesia, su significado y su trascendencia. En estos días este tema es de vital importancia porque estamos viviendo una crisis mundial, una crisis en cada país, y eso afecta de una u otra manera a la iglesia. Cuando pensamos en el término iglesia, no hay manera correcta de llamarla o de ser iglesia. Sin embargo, hemos asumido que la iglesia centrada en el templo, como la mayoría la conocemos, es la manera correcta de ser iglesia. No nos imaginamos una iglesia sin un púlpito, sin un pastor, sin un coro, sin un grupo de alabanzas, sin ministerio de jóvenes o de pareja, etcétera, etcétera. En los últimos meses la situación se ha complicado mucho más. Las iglesias, como la conocemos, templo, están cerradas por esta pandemia del COVID-19. Las iglesias, las personas quieren reunirse en las iglesias, las personas están ansiosas, hay personas que han entrado en crisis porque quieren regresar a lo que para ellos es la iglesia. Estamos hablando del concepto de iglesia como templo. Y esto nos lleva a cuestionarnos aún más sobre este concepto de iglesia. Permítame hacerle algunas preguntas a ver cómo nos vamos entendiendo sobre este tema. ¿No será que hemos construido una imagen de iglesia desde nuestra perspectiva humana? Es una pregunta que tenemos que respondernos. ¿No será que hacemos iglesia hoy y durante los últimos 17 o 18 siglos de la historia a imagen y semejanza del ser humano? Expresiones como me gusta tal iglesia porque tiene una buena alabanza, o tal iglesia porque el pastor tiene carisma o es un buen predicador, o tal iglesia porque tiene un buen programa para los niños, adolescentes o jóvenes, etcétera, etcétera. Estas y muchas expresiones reflejan nuestra idea distorsionada acerca de la iglesia. Con esta serie sobre la iglesia, su significado o su trascendencia, procuramos ir al texto bíblico para escuchar qué dice, cuál es la intención del autor y cómo ser iglesia hoy. Como una red de iglesias en casas en toda la ciudad, a la manera de Cristo y sus apóstoles. Ese es el sueño que tenemos nosotros, ser una iglesia en toda la ciudad de Santo Domingo, como fue en el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Ahora, estos sueños no son nuevos, pero debemos reconocer que en las últimas décadas se han levantado muchas voces autorizadas proponiendo una nueva reforma para la iglesia. Y hablemos un poquito sobre eso. Desde la aparición de los libros de desarrollo natural de la iglesia, su autor Christian Schwartz estaba postulando vez tras vez que necesitábamos una tercera reforma. ¿Y por qué una tercera reforma? Bueno, ya tuvimos una primera reforma con Martín Lutero a la cabeza. Fue una reforma de la teología, de un regreso a la Biblia. Esa reforma fue un regreso a la fe, a la iglesia. La segunda reforma tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando se redescubrió la intimidad personal con Cristo. Esta fue una reforma de la espiritualidad. Y Schwartz postula que ahora necesitamos una tercera reforma y debe ser una reforma de la estructura. Yo diría una reforma donde podamos poner el vino nuevo en odres nuevos, o donde podamos vestir a la novia de Cristo con lino fino y no con una tela llena de retazos tomados de aquí y de allá. Usted me entiende. Usted ha estado en la iglesia por mucho tiempo y debe reconocer que eso es lo que hemos hecho en la iglesia. Ahora, un autor interesante que he estado leyendo en los últimos tiempos, llamado Wolfgang Simpson, resume esto de la reforma de la siguiente manera. Él dice, y es interesante, él dice, Lutero reformó el contenido del evangelio, pero no cambió la estructura básica de la misa. Este patrón católico romano, judío reformado, de reunión fue bautizado por los bautistas, ungido por los pentecostales, mal usado por las sectas,
renovado por los carismáticos creyentes, uniformado por el ejército de salvación, lavado en seco por los cuáqueros, pero nunca cambiado de forma radical. Los cultos, dice Simpson, seguían siendo esencialmente espectáculos en el sentido de estar orientados hacia una audiencia. Eran generalmente reuniones religiosas litúrgicas donde muchos espectadores y consumidores observaban a un pequeño número de especialistas religiosos, actuando para ellos y con ellos. Y él concluye diciendo, por lo tanto, la tercera y última parte de la reforma es una reforma de las estructuras. No se trata de ponerle un poco de maquillaje aquí y allá, sino de edificarla de acuerdo a los patrones fundamentales del Nuevo Testamento. Y esa es una cita poderosísima. Es increíble lo que este autor ha resumido en pocas palabras y cómo ha descrito la cristiandad, la multiforma de colores que hemos adoptado, pero nos hemos alejado de esa iglesia que es a la manera de Cristo y sus apóstoles. Entonces la pregunta para el día de hoy es, ¿qué es una iglesia bíblicamente? No esa iglesia imagen que tenemos en la cabeza, templo, sino ¿qué es la iglesia? Y esta parece ser una simple pregunta que pudiera responderse muy fácil, pero no es así. En verdad cuesta dar una respuesta a esta palabra. Ciertamente lo que sí sabemos es, cuando vamos a la Biblia, es que no es un edificio. No es el edificio que está en la esquina con hermosos vitrales y una torre en la parte de arriba o una cruz. La iglesia puede congregarse ahí, pero el edificio no es la iglesia. Estoy seguro que en esto sí estamos de acuerdo. Ahora veamos el significado en el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, sobre la palabra iglesia. La palabra en el griego es eclesía, que tiene dos componentes. Primero, la palabra ek, que significa fuera o fuera de. Es decir, que la primera parte de la palabra eclesía significa fuera de. La segunda parte es kaleo, o sea, la palabra clesía viene de kaleo, que significa llamar. Entonces, de este modo, la palabra se podía traducir literalmente como llamar hacia afuera. Así que lo que Cristo y los apóstoles quisieron con los creyentes es que fuéramos escogidos y llamados, apartados para un propósito específico, puesto fuera de el contexto donde vivíamos o estábamos viviendo. Así que esta es la palabra, ese es el significado de la palabra. Ahora, en la enseñanza de hoy en particular, quiero considerar el uso del término, y voy a hablar de manera general, pero el uso del término eclesía en el Nuevo Testamento. Y hay tres distintos usos de esa palabra. El uso doméstico en primer lugar, el uso local en segundo lugar y el uso universal en tercer lugar. Así que vamos a hablar de la eclesía doméstica o en las casas, la eclesía de la ciudad o de una región en particular y de la eclesía universal. Comencemos por la primera. Así que vamos a ver en Filemón el versículo 2. Dice, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Específicamente la palabra eclesía en este texto tiene una connotación doméstica. No podemos decir otra cosa porque está hablando de esa asamblea que se reunía en la casa. Ahora, esa iglesia no es la única que se reúne en esa ciudad, porque en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 15, encontramos otra referencia. Dicen, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Así que parece que por lo menos encontramos aquí en esta ciudad dos expresiones domésticas de la palabra iglesia. Y dada la simultaneidad de las cartas de Colosenses y de Filemón, parece que se trata simplemente de casas distintas donde se reunía la asamblea local. De modo parecido, igual que en estos textos, podemos encontrar
en Roma, podemos encontrar en Éfeso y iglesias que se reunían en casas. Por ejemplo, el caso de Romanos, y me gustaría que viéramos también en el PowerPoint un pasaje un poco extenso, pero ustedes se van a sorprender del contenido de este pasaje. Pablo, despidiéndose de la iglesia de Roma, en el capítulo 16, escribe lo siguiente, en versículo 3, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme en la vida, ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Así que Pablo expresa su gratitud, pero dice todas las iglesias de los gentiles. Es interesante la expresión. ¿En qué sentido habla de iglesia? Posiblemente habla de las congregaciones que se habían esparcido por todo el mundo gentil. Ahora, escuchen esto, versículo 6 en adelante, dice: saluden a mi hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Así que miren la parte regional. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Versículo 8, saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Se repite, miren qué interesante, versículo 14 y el 15 termina con a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Y termina diciendo, todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Qué poderosa clausura o despedida tiene Pablo en este capítulo de Romanos. Porque aquí hay grandes enseñanzas. Lo primero que quiero resaltar, y esto lo estoy tomando de un historiador, Peter Lamb, que él dice que la mayoría de estas personas que menciona Pablo eran gentiles, libertos, descendientes de esclavos y personas que eran gentiles básicamente. Note también que Pablo menciona concretamente al menos a dos grupos de esclavos. Lo de la familia de Aristóbulo en el versículo 10 y de Narciso en el versículo 11. Así que hay una variedad de personas involucradas por la parte étnica, la parte social, la parte geográfica también. Dice este autor que de los 27 cristianos a quienes Pablo saluda o elogia, en los versículos 1 al 15, 10 son mujeres. Interesantísimo. 6 de ellas, por ejemplo, Febe, Priscila, Junia, Trifena, Trifosa y Pérsida, reciben elogios por su labor en el Señor. Junia era una misionera comisionada por los apóstoles y Febe una benefactora o diaconisa de la iglesia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos de Romanos 16? Bueno, no podemos ahora entrar en detalles sobre los roles y todo esto, pero se ve que aquí había una poderosa influencia o un gran trabajo de la mujer. No vamos a entrar en más detalle de esto, pero las mujeres tenían una considerable influencia y aporte en la expansión del evangelio, y Pablo lo reconoce acá. Pero también la parte geográfica, donde Pablo está enviando saludos a diferentes partes, a iglesias sobre todo que estaban en los hogares. La existencia de estos grupos eclesiales queda confirmada
Y vamos a ver eso en el siguiente slide, por el versículo 23, donde se saluda a Gayo. Dice, saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Es una señal de que otras casas allí habían en esos lugares y eran grupos de iglesias hogareñas o iglesia doméstica. Ahora, una segunda acepción de la palabra eclesía también es la iglesia local o iglesia de la ciudad, una red de iglesia doméstica en la ciudad. Hablamos de una iglesia local específicamente, y vamos a ver texto, por ejemplo, en Romanos 16 comienza diciendo la iglesia que hay en Cencrea, así que está hablando de la ciudad completa. O en 1 de Corintios y en 2 de Corintios dice la iglesia de Dios que hay en Corinto. Así que está tomando como iglesia a toda la ciudad. O en Tesalonicense dice la iglesia de los tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 1:1. O en Colosenses 4:16, la iglesia de los laodicenses. Así que está resumiendo o está tomando la palabra eclesía, ya no como un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá, en toda la ciudad, sino que está hablando de la iglesia o de la eclesía como una sola en toda la ciudad. Pero también se podría usar como hablando de una región completa. Por ejemplo, cuando se escribe a los Gálatas, Pablo dice, tal como ordené a las iglesias de Galacia, porque era una región completa. 1 Corintios 16:1. O saluden las iglesias de Asia, en el pasaje de Corintios, versículo 19. A las iglesias de Macedonia, 2 Corintios 8:18. O a las iglesias de Galacia, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Así que vemos que puede referirse la iglesia a una reunión doméstica, a una reunión de iglesias en la ciudad o inclusive de una región más amplia que ocupa más de una ciudad. Ahora, la tercera definición que podemos usar o que se usa en el Nuevo Testamento para la iglesia es la iglesia en el sentido universal. ¿A qué se refiere esto? Es un sentido supralocal. La palabra va más allá de un grupo de creyentes acá o un grupo de creyentes en un país o una región, sino que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahí no habla de una iglesia local ni doméstica, ni de una región, sino de la iglesia en sentido universal. Versículo 23 dice, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y el mismo libro, capítulo 3, versículo 10 dice, en fin, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Así que quiero ir concluyendo esta enseñanza, repasando los tres significados de la palabra eclesía en el griego. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en algún momento se puede referir, y tenemos que ver la intención del autor para eso, entender el contexto. Se puede referir a una iglesia doméstica, a un grupo de creyentes en una casa, o a muchas iglesias domésticas en la ciudad, y considerándose como una iglesia local o la iglesia de la ciudad, o puede referirse a una iglesia en el sentido de la iglesia de Cristo, en un sentido universal. Siguiente slide que van a encontrar puede explicar un poco esto, porque parece que habían ciertos lugares o conectores, lugares donde se armaba esta red de iglesia, y Éfeso pudo haber sido uno, como pudo haber sido Antioquía, como pudo haber sido Roma también. Veamos este gráfico de Éfeso, porque alrededor de Éfeso existían estas iglesias en Mileto, en Esmirna, en Aso, en Troas, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. De hecho, el apóstol Juan, escribiendo en Apocalipsis, hace referencia a estas iglesias, a la iglesia de Colosa. Entonces, toda esa región, y parece que Éfeso era como el centro conector de esa red de iglesia en esa área del Asia Menor. El otro gráfico van a ver lo que sería tres centros conectores: Éfeso, Roma y Antioquía. ¿Por qué le pongo estos gráficos? Porque parece
que esto nos da mucho más todavía a entender lo que yo le acabo de enseñar este día. Vamos a encontrar en cada uno de esos lugares, como en Colosa, diferente iglesia. Estaba Ninfas, ahí estaba quizá la otra iglesia, la casa de Filemón, pero otras. Y todas esas iglesias eran consideradas iglesia doméstica, iglesias más pequeñas en casa. Pero la iglesia de Colosas como ciudad también es iglesia. En otras palabras, todas esas pequeñas iglesias en casa se reunían como una red de iglesia y Pablo la llamó iglesia. Y es importante entender esa definición de la palabra. Pero todos esos centros conectores, Roma, Éfeso, Antioquía y todo el mundo conocido, toda la iglesia a través de los siglos es la iglesia de Cristo, esa iglesia invisible, pero que va mucho más allá del concepto local o regional. El siguiente gráfico muestra un mapa de nuestro país y simplemente es algo que ya hicimos hace un año y medio atrás. Y yo utilicé este gráfico en una enseñanza, solo que le he puesto ahora iglesias en casa. No es para molestar, solo para motivar a que vamos hacia ese concepto de una iglesia doméstica dentro de una iglesia en la ciudad y dentro de una red de iglesias en la ciudad y una iglesia en el país. Pero miren cómo tenemos el distrito y hay colores donde actualmente teníamos en ese tiempo grupos pequeños o iglesias en casa, como le queremos ir llamando. Y el desafío grande que tenemos es este. Voy a concluir con estas palabras. Oswald Sanders, que fue un misionero en la China y dirigió toda una agencia misionera y un prolífero autor, dijo la siguiente palabra: mucho más fracaso es el resultado de un exceso de cautela que el de la audaz experimentación de nuevas ideas. Las fronteras del reino de Dios jamás se han ampliado a base de hombres y mujeres precavidos. Y ese es el desafío. Tenemos una ciudad de 3 millones o más de habitantes. Tenemos personas preparadas, tenemos la visión correcta, tenemos la pasión ahora de abrir nuevos hogares, de poder expandirnos como toda una red de iglesias en casas, formando una gran iglesia en la ciudad y siendo parte de la novia de Cristo, la iglesia universal. Que Dios lo bendiga, hermano. Que Dios esté con usted esta semana, que tengamos paz en medio de esta crisis, estando en las casas. Que Dios le bendiga poderosamente con salud y prosperidad y que podamos continuar desarrollando esta visión de una poderosa red de iglesia guiada por el Señor en nuestra ciudad y en nuestro país.